Hoy canto a ti, Señor, con el corazón. Te quiero dar gracias por tu infinito amor. Muy buenos días para todos ustedes, mis queridos y amados hermanos en el Señor. Qué alegría, qué gozo volver nuevamente a saludarles por medio de todos estos medios de comunicación y volver nuevamente a traerle la palabra del Señor, sino que nos encontrábamos hacia el norte de la ciudad de Florencia, Caquetá, muy cerca a la cordillera de los Andes. Estábamos allí, pero era imposible prácticamente la parte del internet, la estabilidad, era bastante la conectividad difícil. Pero bueno, hoy en esta maravillosa mañana que el Señor nos regala del día jueves, quiero invitarles una vez más, como siempre lo hacemos, a que leamos la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 12. Mateo 11, versículo 12, y vamos a leerlo todos con la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y decimos todos amén y amén. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Amados, aquí el Evangelio de Mateo nos está diciendo de que desde los días que Juan comenzó a predicar hasta el día de hoy, el reino de los cielos, según dice Reina Valera, sufre violencia. Yo sé que muchas veces hemos malinterpretado ese versículo que dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y yo sé que en muchos lugares han enseñado que esa valentía es para arrebatar una casa, una finca, para arrebatar ciertas cosas materiales. Pero a la final lo único que están llevando con esa violencia del reino es arrebatar no el reino de Dios, sino el reino personal de cada persona quiere hacerse para su vida. Pero la palabra de Dios aquí nos da en esta versión aún mayor claridad y nos dice que desde que comenzó Juan a predicar, el reino de los cielos comenzó a tener avance a pesar de los enemigos del evangelio. Recordemos que el evangelio siempre ha tenido, el verdadero evangelio de Jesucristo siempre ha tenido persecución desde que se empezó a predicar la palabra hasta nuestros días, y que a pesar de los enemigos que han surgido a través de la historia por la persecución del evangelio, de los mártires, de los apóstoles, de los profetas, y de ahí hacia adelante todos los que han decidido predicar la palabra de Dios se han tenido que encontrar y han tenido que avanzar por encima de necesidades, dificultades y por encima de cualquier circunstancia para predicar el evangelio del Señor. Pero también nos añade de que solo la gente valiente, nos empieza diciendo que solo la gente valiente logrará ser parte ¿de qué? Del reino de los cielos. Y es que, amados, verdaderamente para uno ser cristiano y sobre todo para ser un buen representante de Cristo Jesús y ser un verdadero hijo de Dios, hay que ser valientes. La palabra de Dios nos describe multitudes y multitudes de ejemplos de hombres que decidieron ser valientes y dejaron todo con tal de seguirle al Señor. Por eso lo más importante que dice la Biblia sobre ser valiente es la base de nuestro valor. No importa que quien diga, es que yo soy valiente, mi fuerza, no importa quién se me atraviese, yo me lo llevo por delante, o que simplemente yo con mi fuerza voy a conquistar esto, voy a conquistar lo otro. No importa cuán valientes seamos en nuestras fuerzas naturales, o con nuestro ego, o con nuestra gallardía natural. No importa cuántos valientes nosotros decidamos o digamos que somos naturalmente. Aquí lo que interesa, y Dios nos dice, es cuál es la base de nuestro valor, cuál es la base de nuestra valentía como hijos de Dios. La promesa que Dios nos hace a través de su palabra, de que su presencia nos fortalecería, y la constancia que Dios tiene sobre aquellos
y sobre quienes depositan su confianza en Él son la valentía que proviene de parte de Dios. O sea que entendiendo de que el reino de los cielos sufre violencia y de que de los días de Juan el reino de los cielos ha avanzado a pesar de los enemigos, tan solo los valientes, o sea que la valentía tiene una base y la valentía se llama Dios. Y es allí cuando vemos aquel ejemplo de Moisés. ¿Quién no ha escuchado el ejemplo de Moisés? Cuando Moisés nombró a Josué como su sucesor para dirigir a los israelitas, le dijo: sé fuerte y sé valiente. Pero esa fuerza Moisés sabía que no se la podía dar él, que esa fuerza y esa valentía no provenían de parte de Moisés o de parte quizás de la genealogía de Josué. No, esa valentía provenía de parte de Dios. Moisés le estaba diciendo prácticamente a Josué: mira, así como Dios estuvo conmigo y fue la fuerza cuando fui delante de Faraón, y fue la sabiduría en el momento de la respuesta, y fue el que me sostuvo con gran fuerza y poder cuando estábamos frente a aquel mar que nos había encerrado y que no había salido para nosotros. Aquella misma fuerza que estuvo conmigo, Josué, ahora va a estar contigo hasta los confines de la tierra, hasta que cumpla Jehová Dios el propósito que nos prometió desde nuestros padres Isaac y Jacob hasta nuestros días. Así que la base de nuestra valentía no es nuestra fuerza humana ni nuestro ego humano. La fuerza y la base de nuestra valentía se llama Dios. Y ese nivel de valentía se debe a que Dios camina delante de nosotros si nosotros permitimos que Dios camine delante de nosotros. Recordemos que Moisés dijo muy claramente, y se lo dijo a Dios, que él no quería ir a ningún lugar si Dios no iba delante de él. Eso significaba para Moisés que la victoria estaba segura en todo momento y en todo lugar. Así que, hermano, cuando usted le dice a Dios que vaya delante de usted, que vaya delante y le guíe, que Él sea su fuerza y su valentía y su esfuerzo cada día, usted va a poder tener esa fuerza que proviene del cielo, la misma fuerza que recibió Sansón en aquel momento de debilidad cuando se arrepintió y pidió a Dios que le diera la última fuerza y el último suspiro para cumplir con el propósito. Vinieron esas fuerzas que no eran humanas, sino que eran fuerzas sobrenaturales. Deuteronomio 31, 7 y 8 nos dice a usted y a mí en esta mañana algo que Moisés le dijo a Josué en aquel momento, y es: luego Moisés mandó a llamar a Josué y en presencia de todo Israel le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que le daría. Tú serás quien le repartirá entre ellos y se les dará como sus porciones de la tierra. Y le dijo en el verso 8 de Deuteronomio 31: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Amados, esta es una riqueza de la palabra de Dios y es una hermosa promesa que Él nos da, que si nosotros ponemos nuestra confianza plena en Él, Él nos ayudará en este reino de los cielos aquí en la tierra, nos ayudará a ser fuertes, a ser valientes y sobre todo porque el Señor de toda la tierra irá delante de nosotros y Él es el que abrirá el camino en todo momento y en todo lugar y nos dará las fuerzas que nosotros humanamente no tenemos. Oremos y démosle gracias al Señor, y ya, si es la voluntad de Dios, mañana daremos continuidad a estos valientes que entrarán al reino de los cielos. Padre, te damos gracias y te bendecimos en esta maravillosa mañana de jueves, Señor. Padre, tú dices que el reino de los cielos sufre violencia, Señor, y que solo los que tienen valentía y solo los que se disponen delante de ti son los que van avanzando por encima de los enemigos, Señor. Gracias, Padre, porque desde el día que te conocimos hasta este día tú nos has esforzado, nos has hecho valientes y sobre todo has sido delante de nosotros librando batallas y abriendo caminos y cumpliendo promesas. Te damos gracias en este día y ponemos todo de nosotros en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.
Que la gracia, el favor y la paz de nuestro Señor Jesucristo abunde sobrenaturalmente y grandemente sobre sus vidas. Dios les bendiga. Mañana viernes será otro día que el Señor nos regalará con la palabra. Bendiciones. Dios los bendiga.